La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a la cultura de la antigua Grecia, que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Formaban parte de la religión de la antigua Grecia, que tenía como objeto de culto básicamente a los dioses olímpicos. Los investigadores modernos recurren a los mitos y los estudian en un intento por arrojar luz sobre las instituciones religiosas y políticas de la antigua Grecia y su civilización, así como para entender mejor la naturaleza de la propia creación de los mitos. La mitología griega aparece explícitamente en una extensa colección de relatos e implícitamente en artes figurativas tales como cerámica pintada y ofrendas votivas. Los mitos griegos intentan explicar los orígenes del mundo y detallan las vidas y aventuras de una amplia variedad de dioses, héroes y otras criaturas mitológicas. Estos relatos fueron originalmente difundidos en una tradición poética oral, si bien actualmente los mitos se conocen principalmente gracias a la literatura griega. Las fuentes literarias más antiguas conocidas, los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, se centran en los sucesos en torno a la guerra de Troya. Dos poemas del casi contemporáneo de Homero, Hesíodo, la Teogonía y los Trabajos y Días, contienen relatos sobre la génesis del mundo, la sucesión de gobernantes divinos y épocas humanas y el origen de las tragedias humanas y las costumbres sacrificiales. También se conservaron mitos en los himnos homéricos, en fragmentos de poesía épica del ciclo troyano, en poemas líricos, en las obras de los dramaturgos del siglo V AC, en escritos de los investigadores y poetas del período helenístico y en textos de la época del Imperio Romano de autores como Plutarco y Pausanias. Los hallazgos arqueológicos suponen una importante fuente de detalles sobre la mitología griega, con dioses y héroes presentes prominentemente en la decoración de muchos objetos. Diseños geométricos sobre cerámica del siglo VIII AC representan escenas del ciclo troyano, así como aventuras de Heracles. En los subsiguientes periodos arcaico, clásico y helenístico aparecen escenas mitológicas homéricas y de otras varias fuentes para complementar la evidencia literaria existente. La mitología griega ha ejercido una amplia influencia sobre la cultura, el arte y la literatura de la civilización occidental y sigue siendo parte del patrimonio y lenguaje cultural occidentales. Poetas y artistas han hallado inspiración en ella desde las épocas antiguas hasta la actualidad y han descubierto significado y relevancia contemporáneos en los temas mitológicos clásicos. Fuentes de la mitología griega. La mitología griega se conoce en la actualidad primordialmente por la literatura griega y por representaciones míticas sobre medios plásticos fechados desde el período geométrico en adelante. Fuentes literarias. Los relatos míticos juegan un papel importante en casi todos los géneros de la literatura griega. A pesar de ello, el único manual general mitográfico conservado de la antigüedad griega fue la Biblioteca mitológica de Pseudo-Apolodoro. Esta obra intenta reconciliar las historias contradictorias de los poetas y proporciona un gran resumen de la mitología tradicional griega y las leyendas heroicas. Apolodoro vivió entre c. 180 a 120 AC y escribió sobre muchos de estos temas, pero sin embargo la biblioteca discute sucesos que tuvieron lugar mucho después de su muerte, y de ahí el nombre Pseudo-Apolodoro. Entre las fuentes literarias más antiguas están los dos poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Otros poetas completaron el ciclo épico, pero estos poemas menores posteriores se han perdido casi en su totalidad. Aparte de su nombre tradicional, los himnos homéricos no tienen relación directa con Homero. Son himnos corales de la parte más antigua de la llamada época lírica. Hesíodo, un posible contemporáneo de Homero, ofrece en su Teogonía el relato más completo de los primeros mitos griegos, tratando de la creación del mundo, el origen de los dioses, los titanes y los gigantes, incluyendo elaboradas genealogías, relatos populares y mitos etiológicos. Los Trabajos y Días de Hesíodo, un poema didáctico sobre la vida agrícola, incluye también los mitos de Prometeo, Pandora y las 4 edades. El poeta da consejos sobre la mejor forma de triunfar en un mundo peligroso, vuelto aún más peligroso por sus dioses. Los poetas líricos tomaron a menudo sus temas de los mitos,
pero el tratamiento se fue haciendo cada vez menos narrativo y más alusivo. Los poetas líricos griegos, incluidos Píndaro, Baquílides y Simónides, y los bucólicos, como Teócrito y Bión, cuentan sucesos mitológicos individuales. Adicionalmente, los mitos fueron cruciales para el drama ateniense clásico. Los dramaturgos trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides tomaron la mayoría de sus tramas de la Edad de los Héroes y la Guerra de Troya. Muchas de las grandes historias trágicas tomaron su forma clásica en estas obras trágicas. El dramaturgo cómico Aristófanes también usó mitos, en las aves y las ranas. Los historiadores Heródoto y Diodoro Sículo y los geógrafos Pausanias y Estrabón, que viajaron por todo el mundo griego y recogieron las historias que oían, proporcionan numerosos mitos y leyendas locales, dando a menudo versiones alternativas poco conocidas. En particular Heródoto buscó las diversas tradiciones que se le presentaban y halló las raíces históricas o mitológicas en la confrontación entre Grecia y el Este, intentando reconciliar los orígenes y mezclas de distintos conceptos culturales. Las Fabulae de Astronómica del escritor romano conocido como Pseudo-Higino son dos importantes compendios no poéticos de mitos. Otras dos fuentes útiles son las imágenes de Filóstrato el joven y las descripciones de Calístrato. Finalmente, Arnovio y varios escritores bizantinos proporcionan detalles importantes de mitos, muchos de ellos procedentes de obras griegas anteriores actualmente perdidas. Entre estos se incluyen un léxico de Hesiquio, la Suda y los tratados de Juan Tzetzes y Eustacio. Principales autores. El punto de vista moralizador sobre los mitos griegos se resume en el dicho en Pantimútica eitu Daidalou Musous, sobre el que dice la Suda que alude al papel de Dédalo al satisfacer la lujuria antinatural de Pasífae por el toro de Poseidón, dado que el origen y culpa de estos males se atribuyeron a Dédalo y fue odiado por ellos, se convirtió en el objeto del proverbio. Bajo la influencia de Homero el culto heroico llevó a una reestructuración de la vida espiritual, expresada en la separación del reino de los dioses del reino de los muertos, es decir, los ctónicos de los olímpicos. En los trabajos y días Hesiodo hace uso de un esquema de 4 edades del hombre, de oro, de plata, de bronce y de hierro. Estas razas o edades son creaciones separadas de los dioses, correspondiendo la edad dorada al reinado de Crono y siendo las siguientes razas creación de Zeus. Hesiodo intercala la edad de los héroes justo tras la edad de bronce. La última edad fue la de hierro, durante la cual vivió el propio poeta, que la consideraba la peor y explicaba la presencia del mal mediante el mito de Pandora, quien derramó de la jarra todas las mejores características humanas salvo la esperanza. En las Metamorfosis Ovidio sigue el concepto de Hesiodo de las 4 edades. También hay que mencionar la aportación de la poesía de las épocas helenística y romana, aunque fueran obras compuestas como ejercicios literarios más que culturales. Sin embargo, contienen muchos detalles importantes que de otra forma se habrían perdido. Esta categoría incluye las obras de los poetas griegos de la antigüedad tardía Nono, Antonino Liberal y Quinto de Esmirna. Los poetas griegos del período helenístico Apolonio de Rodas, Calímaco, Pseudo-Eratóstenes y Partenio. Las novelas antiguas de autores griegos y romanos como Apuleyo, Petronio, Loliano y Heliodoro. Los poetas romanos Ovidio, Esteisio, Valerio Flaco, Séneca y Virgilio, con el comentario de Servio. Fuentes arqueológicas. El descubrimiento de la civilización micénica por el arqueólogo aficionado alemán Heinrich Schliemann en el siglo XIX y el de la civilización minoica en Creta por el arqueólogo británico Sir Arthur Evans en el XX ayudaron a explicar muchas de las preguntas existentes sobre las épicas de Homero y proporcionaron evidencias arqueológicas de muchos de los detalles mitológicos sobre dioses y héroes. Desafortunadamente, la evidencia sobre mitos y rituales en los yacimientos micénicos y minoicos es completamente monumental, ya que las inscripciones en Lineal B fueron usadas principalmente para registrar inventarios, si bien los nombres de dioses y héroes han sido dudosamente revelados. Los diseños geométricos sobre cerámica del siglo VIII AC representan escenas del ciclo troyano, así como las aventuras de Heracles.
Estas representaciones visuales de los mitos son importantes por dos razones. Por una parte, muchos mitos griegos son atestiguados en vasijas antes que en fuentes literarias, y por otra, las fuentes visuales representan a veces mitos o escenas míticas que no están recogidas en ninguna fuente literaria conservada. En algunos casos, la primera representación conocida de un mito en el arte geométrico es anterior en varios siglos a su primera representación conocida en la poesía arcaica tardía. En los períodos arcaico, clásico y helenístico aparecen escenas homéricas y varias otras para complementar las evidencias literarias existentes. Cronología mítica. La poesía épica creó ciclos históricos y a consecuencia de ello desarrolló una cronología mitológica. De esta forma la mitología griega se despliega como una fase del desarrollo del mundo y el hombre. Aunque las autocontradicciones de estas historias hacen imposible una línea temporal absoluta, sí puede discernirse una cronología aproximada. La historia mitológica del mundo puede dividirse en 3 o 4 grandes periodos. Los mitos de origen o edad de los dioses, mitos sobre los orígenes del mundo, los dioses y la raza humana. La edad en la que hombres y dioses se mezclaban libremente, historias de las primeras interacciones entre dioses, semidioses y mortales. La edad de los héroes, donde la actividad divina era más limitada. Las últimas y mayores leyendas heroicas son las de la guerra de Troya y sus consecuencias, mientras la edad de los dioses ha sido con frecuencia más interesante para los estudiosos de la mitología contemporáneos. Los autores griegos de las eras arcaica y clásica tuvieron una clara preferencia por la edad de los héroes, estableciendo una cronología y registrando los logros humanos con los que responder las preguntas sobre cómo el mundo fue creado. Por ejemplo, las heroicas Ilíada y Odisea empequeñecían a la teogonía y los himnos homéricos tanto en extensión como en popularidad. Origen del cosmos y los dioses. Cosmogonía y cosmología. Los mitos de origen, o mitos de creación, representan un intento por hacer comprensible el universo en términos humanos y explicar el origen del mundo. La versión más ampliamente aceptada en la época, si bien un relato filosófico del comienzo de las cosas, es la recogida por Hesíodo en su Teogonía. Empieza con el caos, un profundo vacío. De este emergió Gea y algunos otros seres divinos primordiales, Eros, el abismo y el Erebo. Sin ayuda masculina, Gea dio a luz a Urano, que entonces la fertilizó. De esta unión nacieron primero los titanes, Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Jápeto, Tea, Rea, Temis, Mnemosine, Febe, Tetis y Crono. Tras este, Gea y Urano decretaron que no nacerían más titanes, de forma que siguieron los cíclopes de un solo ojo y los hecatónquiros o centimanos. Crono, el más joven, de mente retorcida, el más terrible de los hijos de Gea, a pedir de las quejas de Gea, este castró a su padre y se convirtió en el gobernante de los dioses con su hermana y esposa Rea como consorte y los otros titanes como su corte. Generalmente la tradición griega señala que de esta castración, surgió Afrodita, emergida del mar, tras caer los testículos de su padre sobre el océano. El tema de conflicto padre-hijo se repitió cuando Crono se enfrentó con su hijo, Zeus. Tras haber traicionado a su padre, Crono temía que su descendencia hiciera lo mismo, por lo que cada vez que Rea daba a luz un hijo, él lo secuestraba y se los tragaba. Rea lo odiaba y lo engañó escondiendo a Zeus, el último de sus hijos, y envolviendo una piedra en pañales, que Crono se tragó. Rea crió a Zeus en el monte Ida de Creta, siendo alimentado por una cabra. Cuando Zeus creció, dio a su padre un veneno que lo obligó a vomitar a sus hermanos y a la piedra, que habían permanecido en el estómago de Crono todo el tiempo. Titanomaquia y división de poderes en la tierra. Zeus luchó contra su padre, Cronos, por el trono de la tierra, por lo que se desató una guerra de dioses contra titanes. Junto a sus hermanos Poseidón y Hades e hijos con la ayuda de los cíclopes, los cuales otorgaron a cada hermano un arma, Zeus y sus hermanos lograron la victoria, condenando a Crono y los titanes a prisión en el Tártaro, el centro de la tierra. De esta manera se aseguraron el control sobre la tierra, que quedó dividida en 3 reinos,
la Trinidad consistía en el cielo para Zeus, el océano para Poseidón, y el inframundo para Hades, quien custodia que los titanes no salgan de Tártaro. Zeus sufrió la misma preocupación y, después de que fuera profetizado que su primera esposa Metis daría a luz un dios, más grande que él, se la tragó. Sin embargo, Metis ya estaba encinta de Atenea y esto lo entristeció hasta que ésta brotó de su cabeza, adulta y vestida para la guerra. Este renacimiento de Atenea fue usado como excusa para explicar por qué no fue derrocado por la siguiente generación de dioses, al tiempo que explica su presencia. Es probable que los cambios culturales ya en progreso absorbieran el arraigado culto local de Atenea en Atenas dentro del cambiante panteón olímpico sin conflicto porque no podía ser derrocado, dado que tanto él, como sus hermanos y sus hijos, lucharon en conjunto. El pensamiento griego antiguo sobre poesía consideraba la teogonía como el género poético prototípico, el maízas prototípico, y le atribuía poderes casi mágicos. Orfeo, el poeta arquetípico, era también el arquetipo de cantante de teogonías, que usaba para calmar mares y tormentas en las argonáuticas de Apolonio, y para conmover los pétreos corazones de los dioses del inframundo en su descenso al Hades. Cuando Hermes inventa la lira en el himno homérico a Hermes, lo primero que hace es cantar el nacimiento de los dioses. La teogonía de Hesíodo no es solo el relato sobre los dioses conservado más completo, sino también el relato conservado más completo de la función arcaica de los poetas, con su larga invocación preliminar a las musas. La teogonía fue también el tema de muchos poemas hoy perdidos, incluidos los atribuidos a Orfeo, Museo, Epiménides, Avaris y otros legendarios videntes, que se usaban en rituales privados de purificación y en ritos mistéricos. Hay indicios de que Platón estaba familiarizado con alguna versión de la teogonía órfica. Sin embargo, se esperaba silencio sobre estos ritos y creencias religiosas, y que los miembros de la secta no hablasen sobre su naturaleza mientras creyesen en ellos. Después de que dejaran de ser creencias religiosas, pocos sabían sobre estos ritos y rituales. A menudo existieron alusiones, sin embargo, a aspectos que eran bastante públicos. Existieron imágenes sobre cerámicas y obras religiosas que fueron interpretados o más probablemente malinterpretados en muchos mitos y leyendas diferentes. Unos pocos fragmentos de estas obras se conservan en citas de filósofos neoplatónicos y fragmentos de papiro recientemente desenterrados. Uno de estos fragmentos, el papiro de Derbeni, demuestra actualmente que al menos en el siglo V AC existía un poema teogónico cosmogónico de Orfeo. Este poema intentaba superar a la teogonía de Hesíodo y la genealogía de los dioses se ampliaba con Nix como un comienzo definitivo antes de Urano, Crono y Zeus. La noche y la oscuridad podían equipararse al caos. Los primeros cosmólogos filosóficos reaccionaron contra, o a veces se basaron en, las concepciones míticas populares que habían existido en el mundo griego por algún tiempo. Algunas de estas concepciones populares pueden ser deducidas de la poesía de Homero y Hesíodo. En Homero, la Tierra era vista como un disco plano flotando en el río de océano y dominado por un cielo semiesférico con sol, luna y estrellas. El sol cruzaba los cielos como auriga y navegaba alrededor de la Tierra en una copa dorada por la noche. Podían dirigirse oraciones y prestar juramentos por el sol, la tierra, el cielo, los ríos y los vientos. Las fisuras naturales se consideraban popularmente entradas a la morada subterránea de Hades, hogar de los muertos. El panteón griego. Según la mitología clásica, tras el derrocamiento de los titanes el nuevo panteón de dioses y diosas fue confirmado. Entre los principales dioses griegos estaban los olímpicos, residiendo sobre el Olimpo bajo la égida de Zeus. Entre los más importantes, además de Zeus, figuran Poseidón, Hades, Apolo, Atenea, Artemisa, Afrodita, Ares, Dioniso, Hestia, Hermes, Hefesto y Hera. Cuando se aludía a estos dioses en la poesía, la oración o los cultos, se hacía mediante una combinación de su nombre y epítetos, que los identificaban por estas distinciones del resto de sus propias manifestaciones. Alternativamente el epíteto puede identificar un aspecto particular o local del dios.
La mayoría de los dioses están relacionados con aspectos humanos y específicos de la vida. Por ejemplo, Afrodita era la diosa del amor y la belleza, mientras Ares era el dios de la guerra, Hades el de los muertos y Atenea la diosa de la sabiduría y la estrategia. Algunas deidades como Apolo y Dioniso, revelaban personalidades más complejas y funciones varias, mientras Hestia significa literalmente hogar. Aparte de estos, los griegos adoraban a diversos dioses, considerados secundarios. Las musas de Apolo, vinculadas con el conocimiento y las bellas artes. El semidios rústico Pan, las ninfas, náyades, dríades y nereidas, oceánidas, sátiros y otros. Además, había poderes oscuros del inframundo, como las erinias, que se decía que perseguían a los culpables de crímenes contra los parientes. Para honrar al antiguo panteón griego, los poetas compusieron los himnos homéricos. Gregory Nagy considera los más extensos himnos homéricos como simples preludios, cada uno de los cuales invoca a un dios. En la amplia variedad de mitos y leyendas que forman la mitología griega, las deidades que eran nativas de los pueblos griegos se describían como esencialmente humanas pero con cuerpos ideales. Según Walter Burkert, la característica definitoria del antropomorfismo griego es que, los dioses griegos son personas, no abstracciones, ideas o conceptos. Con independencia de sus formas esenciales, los antiguos dioses griegos tienen muchas habilidades fantásticas, siendo la más importante ser inmunes a las enfermedades y poder resultar heridos solo bajo circunstancias altamente inusuales. Los griegos consideraban la inmortalidad como característica distintiva de los dioses, inmortalidad que, al igual que su eterna juventud, era asegurada mediante el constante uso de néctar y ambrosía, que renovaba la sangre divina en sus venas. Cada dios desciende de su propia genealogía, persigue intereses diferentes, tiene una cierta área de su especialidad y está guiado por una personalidad única. Sin embargo, estas descripciones emanan de una multitud de variantes locales arcaicas, que no siempre coinciden entre ellas. Los templos más impresionantes tendían a estar dedicados a un número limitado de dioses, que fueron el centro de grandes cultos panhelénicos. Era sin embargo común que muchas regiones y poblaciones dedicasen sus propios cultos a dioses menores. Muchas ciudades también honraban a los dioses más conocidos con ritos locales característicos y les asociaban extraños mitos desconocidos en los demás lugares. Durante la era heroica, el culto a los héroes complementó a la de los dioses. La era de los dioses y los mortales. Uniendo la edad en la que los dioses vivían solos y la edad en la que la interferencia divina en los asuntos humanos era limitada, había una edad de transición en la que los dioses y los mortales se mezclaban libremente. Fueron estos los primeros días del mundo, cuando los grupos se mezclaban más libremente de lo que lo harían luego. La mayoría de estas historias fueron luego narradas por Ovidio en las Metamorfosis y se dividen a menudo en dos grupos temáticos, historias de amor e historias de castigo. Las historias de amor solían incluir el incesto, la seducción o violación de una mujer mortal por parte de un dios, resultando en una descendencia heroica. Estas historias sugieren generalmente que las relaciones entre dioses y mortales son algo a evitar, incluso las relaciones consentidas raramente tienen finales felices. En unos pocos casos, una divinidad femenina se empareja con un hombre mortal, como en el himno homérico a Afrodita, donde la diosa yace con Anquises concibiendo a Eneas. El segundo tipo de historias trata de la apropiación o invención de algún artefacto cultural importante, como cuando Prometeo roba el fuego a los dioses, cuando Esteo Licaón inventa el sacrificio, cuando Tántalo roba néctar y ambrosía de la mesa de Zeus y los da a sus propios súbditos, revelándoles los secretos de los dioses, cuando Deméter enseña la agricultura y los misterios a Triptólemo, o cuando Marsias inventa el aulos y se enfrenta en un concurso musical con Apolo. Ian Mouris considera las aventuras de Prometeo, un punto entre la historia de los dioses y la del hombre. Un fragmento de papiro anónimo, datado en el siglo III AC, retrata vívidamente el castigo de Dioniso al rey de Tracia, Licurgo, cuyo reconocimiento del nuevo dios llegó demasiado tarde, ocasionando horribles castigos que se extendieron hasta la otra vida.
La historia de la llegada de Dioniso para establecer su culto en Tracia fue también el tema de una trilogía esquiliana. En otra tragedia, Las vacantes de Eurípides, el rey de Tebas, Penteo, es castigado por Dioniso por haber sido irrespetuoso con él y espiado a las Ménades, sus adoradoras. En otra historia, basada en un antiguo tema folclórico y reflejando otro tema parecido, Deméter estaba buscando a su hija Perséfone tras haber tomado la forma de una anciana llamada Dousou y recibió la hospitalaria bienvenida de Céleo, el rey de Eleusis en Ática. Como regalo para Céleo por su hospitalidad, Deméter planeó hacer inmortal a su hijo Demofonte, pero no pudo completar el ritual porque su madre Metanira la sorprendió poniendo al niño en el fuego y chilló asustada, lo que enfureció a Deméter, quien lamentó que los estúpidos mortales no entendiesen el ritual. La era heroica. La época en la que vivieron los héroes se conoce como Edad Heroica. La poesía épica y genealógica creó ciclos de historias agrupadas en torno a héroes o sucesos particulares y estableció las relaciones familiares entre los héroes de las diferentes historias, organizando así las historias en secuencia. Según Ken Dowden, hay incluso un efecto saga, podemos seguir los destinos de algunas familias en generaciones sucesivas. Tras la aparición del culto heroico, los dioses y los héroes constituyen la esfera sacra y son invocados juntos en los juramentos, dirigiéndoseles oraciones. En contraste con la edad de los dioses, durante la heroica la relación de héroes carece de forma fija y definitiva, ya no nacen grandes dioses, pero siempre pueden surgir nuevos dioses del ejército de los muertos. Otra importante diferencia entre el culto a los héroes y a los dioses es que el héroe se convierte en el centro de la identidad del grupo local. Los sucesos monumentales de Heracles se consideran el comienzo de la edad de los héroes. También se adscriben a ella tres grandes sucesos, la expedición argonáutica y las guerras de Tebas y Troya. Heracles, Perseo. Algunos investigadores creen que tras la complicada mitología de Heracles probablemente hubo un hombre real, quizás un cacique vasallo del reino de Argos. Otros sugieren que la historia de Heracles es una alegoría del paso anual del Sol por las 12 constelaciones del zodiaco. Y otros señalan mitos anteriores de otras culturas, mostrando la historia de Heracles como una adaptación local de mitos heroicos ya bien asentados. Tradicionalmente Heracles era el hijo de Zeus y Alcmena, nieta de Perseo. Sus fantásticas hazañas en solitario, con sus muchos temas folclóricos, proporcionaron mucho material a las leyendas populares. Es retratado como un sacrificador, mencionado como fundador de los altares e imaginado como un comensal voraz, papel en el que aparece en las comedias, mientras su lamentable final proporcionó mucho material para las tragedias. Heracles es considerada por Thalia Papadopoulou, una obra de gran importancia para el examen de otros dramas euripideos. En el arte y la literatura Heracles era representado como un hombre enormemente fuerte de altura moderada, siendo su arma característica el arco pero también frecuentemente la clava. Las vasijas pintadas demuestran la popularidad inigualable de Heracles, apareciendo su lucha con el león muchos cientos de veces. Heracles también entró en la mitología y el culto etruscos y romanos, y la exclamación Me Hércules se hizo tan familiar a los romanos como Heracles lo fue para los griegos. En Italia fue adorado como un dios de los mercaderes y el comercio, si bien otros también le rezaban por sus dones característicos de buena suerte y rescate del peligro. Heracles logró el más alto prestigio social mediante su puesto de ancestro oficial de los reyes dourios. Esto sirvió probablemente como legitimación para las migraciones dourias al Peloponeso. Hilo, el héroe epónimo de una tribu doria, se convirtió en un Heráclida, nombre que recibían los numerosos descendientes de Heracles, entre los que se contaban Macaria, Laamos, Manto, Viane, Tlepólemo y Telefo. Estos Heráclidas conquistaron los reinos peloponesos de Micenas, Esparta y Argos, reclamando según la leyenda el derecho a gobernarlos debido a su ascendencia. Su ascenso al poder se denomina frecuentemente, invasión doria. Los reyes lidios y más tarde los macedonios, como gobernantes del mismo rango, también pasaron a ser Heráclidas. Otros miembros de la primera generación de héroes, como Perseo, Deucalión y Belerofonte,
tienen muchos rasgos en común con Heracles. Como él, sus hazañas son en solitario, con tintes fantásticos y metafóricos, puesto que enfrentaron y mataron a monstruos como Quimera y Medusa. Esta última tenía la habilidad de petrificar a sus enemigos con la mirada, por lo que cada dios proveyó a Perseo de un elemento particular para derrotarla. Enviar a un héroe a una muerte segura es también un tema frecuente en esta primera tradición heroica, como en los casos de Perseo y Belerofonte. Los argonautas. Jasón, Teseo, Minotauro. La única épica helenística conservada, las Argonáuticas de Apolonio de Rodas, narra el mito del viaje de Jasón y los argonautas para recuperar el vellocino de oro de la mítica tierra de Cólquida. En las Argonáuticas Jasón es empujado a su búsqueda por el rey Pelias, quien recibe una profecía sobre un hombre con una sandalia que sería su némesis. Jasón pierde una sandalia en un río, llegando a la corte de Pelias e iniciando así la épica. Casi todos los miembros de la siguiente generación de héroes, además de Heracles, fueron con Jasón en el Argo para buscar el vellocino de oro. Esta generación también incluía a Teseo, que fue a Creta a matar al Minotauro, a la heroína Atalanta y a Meleagro, que una vez tuvo un ciclo épico propio que rivalizaba con la Ilíada y la Odisea. Píndaro, Apolonio y Apolodoro se esforzaron en dar listas completas de los argonautas. Aunque Apolonio escribió su poema en el siglo III AC, la composición de la historia de los argonautas es anterior a la Odisea, que muestra familiaridad con las hazañas de Jasón. En épocas antiguas la expedición se consideraba un hecho histórico, un incidente en la apertura del Mar Negro al comercio y la colonización griegas. También fue extremadamente popular, constituyendo un ciclo al que se adjuntaron muchas leyendas locales. En particular, la historia de Medea cautivó la imaginación de los poetas trágicos. Ciclo de Tebas. Edipo, Cadmo, Atreo. Entre el Argo y la guerra de Troya hubo una generación conocida principalmente por sus horrendos crímenes. Estos incluyen los hechos de Atreo y Tiestes en Argos. Tras el mito de la casa de Atreo está el problema de la devolución de poder y la forma de ascensión al trono. Los gemelos Atreo y Tiestes con sus descendientes jugaron el papel protagonista en la tragedia de la devolución de poder en Micenas. El ciclo tebano trata de los sucesos relacionados especialmente con Cadmo, el fundador de la ciudad, y posteriormente con los hechos de Layo y Edipo en Tebas, una serie de historias que llevaron al saqueo final de la ciudad a manos de los 7 contra Tebas y los epígonos. En lo referente a Edipo, los relatos épicos antiguos parecen dejarle seguir gobernando en Tebas tras la revelación de que Yocasta era su madre, y desposando luego a una segunda esposa que se convirtió en madre de sus hijos, lo que resulta muy diferente a la historia que conocemos por las tragedias y los relatos mitológicos posteriores. La guerra de Troya. Aquiles, París, Helena y las Amazonas. La mitología griega culmina en la guerra de Troya, la lucha entre los griegos y los troyanos, incluyendo sus causas y consecuencias. En las obras de Homero las principales historias ya han tomado forma y sustancia, y los temas individuales fueron elaborados más tarde, especialmente en los dramas griegos. La guerra de Troya atrajo también gran interés en la cultura romana debido a la historia del héroe troyano Eneas, cuyo viaje desde Troya llevó a la fundación de la ciudad que un día se convertiría en Roma, recogida por Virgilio en la Eneida. Finalmente hay 2 pseudocrónicas escritas en latín que pasaron bajo los nombres de Dictis Cretense y Ders Frigio. El ciclo de la guerra de Troya, una colección de poemas épicos, comienza con los sucesos que desencadenaron la guerra, Eris y la manzana dorada para la más bella, el juicio de París, el rapto de Helena y el sacrificio de Ifigenia en Aulide. Para rescatar a Helena, los griegos organizaron una gran expedición bajo el mando del hermano de Menelao, Agamenón, rey de Argos o Micenas, pero los troyanos se negaron a liberarla. La Ilíada, que se desarrolla en el 10º año de la guerra, cuenta la disputa de Agamenón con Aquiles, que era el mejor guerrero griego, y las consiguientes muertes en batalla del amigo de Aquiles, Patroclo, y del hijo mayor de Príamo, Héctor. Tras la muerte de este se unieron a los troyanos 2 exóticos aliados, Pentesilea, reina de las Amazonas,
y Memnón, rey de los etíopes e hijo de la diosa de la aurora Eos. Aquiles mató a ambos, pero París logró entonces matarlo con una flecha en el talón, la única parte de su cuerpo vulnerable a las armas humanas. Antes de que pudieran tomar Troya, los griegos tuvieron que robar de la ciudadela la imagen de madera de Palas Atenea. Finalmente, con la ayuda de Atenea construyeron el caballo de Troya. A pesar de las advertencias de la hija de Príamo, Casandra, los troyanos fueron convencidos por Sinón, un griego que había fingido su deserción, para llevar el caballo dentro de las murallas de Troya como ofrenda para Atenea. El sacerdote Laocoonte, que intentó destruir el caballo, fue muerto por serpientes marinas. Al anochecer la flota griega regresó y los guerreros del caballo abrieron las puertas de la ciudad. En el completo saqueo que siguió, Príamo y sus restantes hijos fueron asesinados, pasando las mujeres troyanas a ser esclavas en varias ciudades de Grecia. Los aventurados viajes de regreso de los líderes griegos fueron narrados en dos épicas, Los Regresos y la Odisea de Homero. El ciclo troyano también incluye las aventuras de los hijos de la generación troyana. El ciclo troyano proporcionó una variedad de temas y se convirtió en una fuente principal de inspiración para los antiguos artistas griegos. Esta preferencia artística por los temas procedentes del ciclo troyano indica su importancia para la antigua civilización griega. El mismo ciclo mitológico también inspiró una serie de obras literarias europeas posteriores. Por ejemplo, los escritores europeos medievales troyanos, desconocedores de la obra de Homero, hallaron en la leyenda de Troya una rica fuente de historias heroicas y románticas y un marco adecuado en el que encajar sus propios ideales cortesanos y caballerescos. Autores del siglo XII, como Benoit de Sainte-Maure y José Iscano describen la guerra mientras reescriben la versión estándar que encontraron en Dictys y Ders, siguiendo así el consejo de Horacio y el ejemplo de Virgilio, reescribir un poema de Troya en lugar de contar algo completamente nuevo. Concepciones griegas y romanas de los mitos. La mitología griega ha cambiado con el tiempo para acomodar la evolución de su propia cultura, de la que la mitología es un índice, tanto expresamente como en sus asuncións implícitas. En las formas literarias conservadas de la mitología griega, como se hallan al final de los cambios progresivos, es inherentemente política. La mitología estaba en el corazón de la vida cotidiana en la antigua Grecia. Los griegos consideraban la mitología una parte de su historia. Usaban los mitos para explicar fenómenos naturales, diferencias culturales, enemistades y amistades tradicionales. Era una fuente de orgullo ser capaz de seguir la ascendencia de los propios dirigentes hasta un héroe mitológico o un dios. Pocos dudaban de la base real del relato de la guerra de Troya en la Ilíada y la Odisea. Según Victor Davis Hanson y John Heath, el conocimiento profundo de la épica homérica era considerado por los griegos la base de su culturización. Homero era la educación de Grecia, y su poesía, el libro. Filosofía y mitología. Tras el auge de la filosofía, la historia, la prosa y el racionalismo a finales del siglo V hacia el destino de los mitos se volvió incierto y las genealogías mitológicas dieron lugar a una concepción de la historia que intentó excluir lo supernatural. Mientras los poetas y dramaturgos estaban reelaborando los mitos, los historiadores y filósofos griegos estaban empezando a criticarlos. Unos pocos filósofos radicales como Genófanes de Colofón estaban ya comenzando a etiquetar las historias de los poetas como mentiras blasfemas en el siglo VI AC. Genófanes se había quejado de que Homero y Hesíodo atribuyesen a los dioses todo lo que es vergonzoso y desgraciado entre los hombres, el robo, la comisión de adulterios y el engaño mutuo. Esta línea de pensamiento encontró su expresión más dramática en la República y las leyes de Platón, quien creó sus propios mitos alegóricos atacando los relatos tradicionales de los engaños, robos y adulterios divinos como inmorales y oponiéndose a su papel central en la literatura. La crítica de Platón fue el primer desafío serio a la tradición mitológica homérica, refiriéndose a los mitos como parloteo de mujeres viejas. Por su parte, Aristóteles criticó el enfoque filosófico presocrático cuasi mitológico y subrayó que,
Hesíodo y los escritores teológicos estaban preocupados solo porque les parecía plausible y no tenían respeto por nosotros, pero no merece la pena tomar en serio a escritores que alardean en el estilo mitológico. Respecto a aquellos que proceden a demostrar sus afirmaciones debemos reexaminarlos. Sin embargo, ni siquiera Platón logró destetar a su sociedad de la influencia de los mitos. Su propia caracterización de Sócrates está basada en los patrones tradicionales homéricos y trágicos, usados por el filósofo para alabar la recta vida de su maestro. Hansan y Geat estiman que el rechazo de Platón de la tradición homérica no fue recibido favorablemente por la base de la civilización griega. Los viejos mitos se mantuvieron vivos en cultos locales y siguieron influyendo en la poesía y constituyendo el tema principal de la pintura y la escultura. Más deportivamente, el escritor de tragedias del siglo V a.C., Eurípides, jugó frecuentemente con las viejas tradiciones, burlándose de ellas e infundiendo notas de duda a través de la voz de sus personajes, si bien los temas de sus obras fueron tomados, sin excepción, de los mitos. Muchas de estas obras fueron escritas en respuesta a la versión de un predecesor del mismo o parecido mito. Eurípides impugna principalmente los mitos sobre los dioses y comienza su crítica con una objeción parecida a una previamente expresada por Genócrates: los dioses, como se representaban tradicionalmente, son demasiado insensiblemente antropomórficos. Racionalismo helenístico y romano. Durante el período helenístico, la mitología adquirió el prestigio de conocimiento elitista que señalaba a sus poseedores como pertenecientes a cierta clase. Al mismo tiempo, el giro escéptico de la Edad Clásica se hizo incluso más pronunciado. El mitógrafo griego Evhémero fundó la tradición de buscar una base histórica real para los seres y sucesos mitológicos. Aunque su obra original se ha perdido, se sabe mucho de ella por lo que registraron Diodoro Sículo y Lactancio. Las hermenéuticas racionalizadoras de la mitología se hicieron aún más populares bajo el Imperio Romano, gracias a las teorías fisicalistas de la filosofía estoica y epicúrea. Los estoicos presentaban explicaciones de los dioses y los héroes como fenómenos físicos, mientras los evemeristas los racionalizaban como personajes históricos. Al mismo tiempo, los estoicos y los neoplatónicos promovían los significados morales de la tradición mitológica, basados a menudo en las etimologías griegas. Mediante su mensaje epicúreo, Lucrecio había buscado expulsar los temores supersticiosos de las mentes de sus conciudadanos. Livio también fue escéptico respecto a la tradición mitológica y afirmaba que no intentaba enjuiciar tales leyendas. El desafío para los romanos con un fuerte sentido apologético de la tradición religiosa era defender esa tradición mientras concedían que a menudo era un caldo de cultivo para la superstición. El anticuario Varrón, que consideraba la religión una institución humana de gran importancia para la preservación del bien en la sociedad, dedicó rigurosos estudios a los orígenes de los cultos religiosos. En su Antiquitates Rerum Divinarum Varrón argumenta que mientras el hombre supersticioso teme a los dioses, la auténtica persona religiosa los venera como a padres. En su obra distinguía tres tipos de dioses. Dioses de la naturaleza, personificaciones de fenómenos tales como la lluvia y el fuego. Dioses de los poetas, inventados por bardos sin escrúpulos para incitar las pasiones. Dioses de la ciudad, inventados por sabios legisladores para tranquilizar e iluminar al pueblo. El académico romano Cayo Aurelio Cota ridiculizó tanto la aceptación literal de los mitos como la alegórica, declarando rotundamente que no tenían lugar en la filosofía. Cicerón desdeñaba generalmente los mitos, pero, como Varrón, hacía énfasis en su apoyo a la religión estatal y sus instituciones. Es difícil saber cuán bajo se extendía este racionalismo en la escala social. Cicerón afirma que nadie es tan tonto como para creer en los terrores del Hades o la existencia de Escila, los centauros u otras criaturas compuestas, pero por otra parte el orador se queja el resto del tiempo del carácter supersticioso y crédulo de la gente. De Natura Deorum es el resumen más exhaustivo de Cicerón de esta línea de pensamiento. Tendencias sincréticas. En la antigua Roma apareció una nueva mitología romana gracias a la sincretización de numerosos dioses griegos y de otras naciones.
Esto ocurrió gracias a que los romanos tenían poca mitología propia y la herencia de la tradición mitológica griega provocó que los principales dioses romanos adoptasen rasgos de sus equivalentes griegos. Los dioses Zeus y Júpiter son un ejemplo de este solapamiento mitológico. Además de la combinación de dos tradiciones mitológicas, la relación de los romanos con religiones orientales llevó a más sincretizaciones. Por ejemplo, el culto del sol fue introducido en Roma tras las exitosas campañas de Aureliano en Siria. Las divinidades asiáticas Mitra y Baal fueron combinadas con Apolo y Helios en un solo sol Invictus, con ritos conglomerados y atributos compuestos. Apolo podía ser cada vez más identificado en la religión con Helios o incluso con Dioniso, pero los textos recapitulando sus mitos rara vez reflejaban estas evoluciones. La mitología literaria tradicional estaba cada vez más disociada de las prácticas religiosas reales. La colección de himnos órficos y las saturnales de Macrobio, conservadas desde el siglo II, también están influidas por las teorías racionalistas y las tendencias sincréticas. Los himnos órficos son un conjunto de composiciones poéticas preclásicas, atribuidas a Orfeo, a su vez objeto de un renombrado mito. En realidad, estos poemas fueron probablemente compuestos por varios poetas diferentes, y contienen un rico conjunto de indicios sobre la mitología prehistórica europea. La intención declarada de la Saturnalia es transmitir la cultura helénica que había obtenido de sus lecturas, incluso aunque mucho de su tratamiento de los dioses está contaminado por la mitología y teología egipcia y norteafricana. En la Saturnalia reaparecen los comentarios mitográficos influenciados por los ebemeristas, estoicos y neoplatónicos. Interpretaciones modernas. La génesis de la moderna comprensión de la mitología griega está considerada por algunos investigadores en una doble reacción de finales del siglo XVIII contra la tradicional actitud de animosidad cristiana, en la que la reinterpretación cristiana de los mitos como una mentira o fábula se había conservado. En Alemania, sobre 1795, hubo un creciente interés por Homero y la mitología griega. En Gotinga Johann Matthias Gessner comenzó a revivir los estudios griegos, mientras su sucesor, Christian Gaatlabene, trabajó con Johann Joachim Winckelmann y sentó las bases para la investigación mitológica tanto en Alemania como en los demás lugares. Enfoques comparativo y psicoanalítico. El desarrollo de la filología comparativa en el siglo XIX, junto con los descubrimientos etnológicos del siglo XX, fundó la ciencia de la mitología. Desde el romanticismo todo el estudio de los mitos ha sido comparativo. Wilhelm Mannard, Sir James Frey y Aristide Thompson emplearon el enfoque comparativo para recolectar y clasificar los temas del folclore y la mitología. En 1871 Edward Burnett Taylor publicó su Primitive Culture, en el que aplicó el método comparativo e intentó explicar el origen y evolución de la religión. El procedimiento de Taylor de agrupar el material cultural, ritual y mítico de culturas ampliamente separadas influyó tanto en Carl Jung como en Joseph Campbell. Max Müller aplicó la nueva ciencia de la mitología comparada al estudio de los mitos, en los que detectó los restos distorsionados del culto a la naturaleza ario. Bronislaw Malinowski enfatizó las formas en las que los mitos cumplían funciones sociales comunes. Claude Lévi-Strauss y otros estructuralistas han comparado las relaciones formales y patrones en mitos de todo el mundo. Sigmund Freud presentó una concepción transhistórica y biológica del hombre y una visión del mito como expresión de ideas reprimidas. La interpretación de los sueños es la base de la interpretación freudiana de los mitos y su concepto de los sueños reconoce la importancia de las relaciones contextuales para la interpretación de cualquier elemento individual de un sueño. Esta sugerencia encontraría un importante punto de acercamiento entre las visiones estructuralista y psicoanalista de los mitos en el pensamiento de Freud. Carl Jung extendió el enfoque transhistórico y psicológico con su teoría del inconsciente colectivo, y los arquetipos, a menudo codificados en los mitos, que surgen de ella. Según Jung, los elementos estructurales que forman los mitos deben ser presentados en la psique inconsciente. Comparando la metodología de Jung con la teoría de Joseph Campbell, Roberta Sigal concluye que,
Para interpretar un mito, Campbell simplemente identifica los arquetipos en él. Una interpretación de la Odisea, por ejemplo, mostraría cómo la vida de Odiseo se ajusta a un patrón heroico. Jung, por el contrario, considera la identificación de arquetipos meramente el primer paso en la interpretación de un mito. Kerali Kereni, uno de los fundadores de los estudios modernos de la mitología griega, abandonó sus primeros puntos de vista sobre los mitos para aplicar las teorías de arquetipos de Jung a los mitos griegos, como la reinterpretación de Aquiles y Patroclo. Teorías sobre sus orígenes. Hay varias teorías modernas sobre los orígenes de la mitología griega. Según la teoría escritural, todas las leyendas mitológicas proceden de relatos de los textos sagrados, aunque los hechos reales han sufrido modificaciones. Según la teoría histórica, todas las personas mencionadas en la mitología fueron una vez seres humanos reales y las leyendas sobre ellas son adiciones de épocas posteriores. Así, se supone que la historia de Eolo surgió del hecho de que éste era el gobernante de algunas islas del mar Tirreno. La teoría alegórica supone que todos los mitos antiguos eran alegóricos y simbólicos. Mientras, la teoría física se adhiere a la idea de que los elementos de aire, fuego y agua fueron originalmente objetos de adoración religiosa, por lo que las principales deidades eran personificaciones de estos poderes de la naturaleza. Max Müller intentó comprender una forma religiosa protoindoeuropea determinando su manifestación original. En 1891, afirmó que, el descubrimiento más importante que se ha hecho en el siglo XIX respecto a la historia antigua de la humanidad fue esta simple ecuación: Dieus Pitar sánscrito igual a Zeus griego igual a Júpiter latino igual a Tyr nórdico, aunque el equivalente de Zeus en la religión vikinga es Thor u Odín, generalmente suele sincretizarse. En otros casos, los cercanos paralelismos en el carácter y la función sugieren una herencia común, aunque la ausencia de evidencia lingüística haga difícil probarla, como en la comparación entre Urano y el Varuna sánscrito o las Moiras y las Nornas. Por otra parte, la arqueología y la mitografía han revelado que los griegos fueron inspirados por algunas civilizaciones de Asia Menor y Oriente Próximo. Adonis parece ser el equivalente griego, más claramente en los cultos que en los mitos, de un dios moribundo, de Oriente Próximo. Cibeles tiene sus raíces en la cultura anatolia, mientras gran parte de la iconografía de Afrodita surge de las diosas semíticas. Hay también posibles paralelismos entre las generaciones divinas más antiguas y Tiamat en el Enuma Elisi. Según Meyer Reinhold, los conceptos teogónicos de Oriente Próximo, incluyendo la sucesión divina mediante la violencia y los conflictos generacionales por el poder, hallaron su camino a la mitología griega. Además de los orígenes indoeuropeos y de Oriente Próximo, algunos investigadores han especulado sobre las deudas de la mitología griega con las sociedades prehelénicas, Creta, Micenas, Pilous, Tebas y Orcómeno. Los historiadores de la religión estaban fascinados por varias configuraciones de mitos aparentemente antiguas relacionadas con Creta. El profesor Martin Penilson concluyó que todos los grandes mitos griegos clásicos estaban atados a los centros micénicos y anclados en épocas prehistóricas. Sin embargo, de acuerdo con Burkert, la iconografía del período del Palacio cretense prácticamente no ha dado confirmación alguna a estas teorías. La mitología griega en el arte renacentista. Cuando el Imperio Romano lanzó el Edicto de Tesalónica en el siglo IV DC como adopción obligatoria del cristianismo como religión oficial, se puso freno definitivo a la popularidad de la mitología griega, se prohibieron los cultos originarios de los pueblos que habían sido conquistados por Roma. Esta volvió paulatinamente, 1000 años después, con el redescubrimiento de la antigüedad clásica en el Renacimiento, en el siglo XV, bajo recelo por parte del clero. Allí entonces, la poesía de Ovidio se convirtió en una influencia importante para la imaginación de los poetas, dramaturgos, músicos y artistas. Desde los primeros años del Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael retrataron los temas paganos de la mitología griega, donde se destacaron poetas como Petrarca, Boccaccio y Dante en Italia. En el norte de Europa la mitología griega alcanzó importancia en las artes visuales, como Rubens,
Ferdinand Boll, Rembrandt, Bertel Thorvaldsen, Johann Tabaia Sergel, Giger Interglassbild. La mitología griega prendió en la imaginación inglesa de Chaucer y John Milton y siguió a través de Shakespeare hasta Robert Bridges en el siglo XX. Racine en Francia y Goethe en Alemania revivieron el drama griego, reinterpretando los antiguos mitos. Aunque durante la Ilustración se extendió por toda Europa una reacción contra los mitos griegos, estos siguieron siendo una importante fuente de material para los dramaturgos, incluidos los autores de los libretos de muchas óperas de Handel y Mozart. Para finales del siglo XVIII el romanticismo propició un aumento del entusiasmo por todo lo griego, incluyendo la mitología. En Gran Bretaña, nuevas traducciones de las tragedias griegas y de las obras de Homero inspiraron a poetas y pintores contemporáneos. Gluck, Richard Strauss, Offenbach y muchos otros llevaron los temas mitológicos griegos a la música. Los autores estadounidenses del siglo XIX, como Thomas Bulfinch y Nathaniel Hawthorne, sostuvieron que el estudio de los mitos clásicos era esencial para la comprensión de la literatura inglesa y estadounidense. En épocas más recientes, los temas clásicos han sido reinterpretados por los dramaturgos Jean Anouilh, Jean Cocteau y Jean Giraudoux en Francia, Eugene O'Neill en Estados Unidos y T.S. Eliot en Gran Bretaña, y por novelistas como James Joyce y André Gide. Culto en la actualidad. El culto a las deidades helenas y a los personajes mitológicos tiene lugar en la práctica del helenismo, nombre dado a religión de los antiguos griegos, surgida en los últimos años. Véase también. Referencias.